en Valencia y él es mexicano y tiene muchos puntos en común con la novela. Nos hemos conocido por la novela y bueno, pues deciros que Jorge Lomónaco, él es diplomático, es ex embajador de México, ha estado en diferentes destinos. El último fue Países Bajos. No. Éramos jóvenes. Sí. El último fue Estrasburgo. Estrasburgo. Bueno, pues Estrasburgo, Países Bajos, Washington, corrígeme porque creía que todo eso le iba a decir Juan Pedro y no me lo había. Pero bueno, Washington, Reino Unido, Miami, Ginebra, muchos años. Y bueno, digamos que está en un impasse profesional, se ha tomado un descanso de su presidente, que parece que no le gustaba mucho, pero está esperando a ver si se va para volver. Recoge el testimonio de 3 mujeres, la memoria oral de 3 mujeres, y a través de ellas es un recorrido por 4 generaciones de una familia que han tenido que emigrar por diferentes circunstancias. Y un poco, Jorge es un poco la historia de su vida también, sobre todo por parte del abuelo materno. Ellos son malagueños. Su abuelo era piloto de aviación, fue uno de los que fundó lo que fue la semilla de la futura Iberia. La verdad es que tu abuelo tiene un perfil y tiene una novela, No sé si seré yo o será alguien, pero alguien debería. Él se adelantó. Él se adelantó. Escribió su autobiografía, pero claro, para los nietos y los bisnietos y tal. Igual hay que verlo. Y bueno, él luchó en la Guerra Civil Española. Y como estuvo en el bando republicano, pues las cosas las tuvo un poquito complicadas. De hecho, estuvieron aquí en Valencia y en Barcelona escondidos, ¿no? Según me contaste. Y hasta que ya luego pues tuvieron que seguir huyendo, Francia. Entonces estamos ahora ya conectando con esta historia de Los ruidos de la noche, que es una historia de migración, es una historia de saltar países. Su familia, su abuelo, tuvo que huir a Francia. En Francia decidieron, ¿no? Irse a Perú, y por el camino, si acaso eso ya lo cuentas un poquito luego, ya entras tú con más sabor, que lo contarás mucho mejor. Bueno, el caso es que la familia acaba en México y él ahora es un ciudadano mexicano, pero pues eso, con muchas raíces españolas y no sé si de más nacionalidades, porque eso no sé si te lo he preguntado alguna vez, si me lo has dicho no me acuerdo. Sí, Lomónaco es italiano. Los mónacos, es verdad, es verdad. La gente pensará que son colchones, pero no, es italiano. Tu abuelo también tiene una super historia, es verdad. Mira, Isela, ¿es lo que te dicen que tenías esta silla preparada aquí para ti? Una aclaración. He hecho mesas redondas y discusiones toda la vida, pues es parte del trabajo, pero jamás había presentado un libro. Esta es la primera vez que lo hago. Bueno o malo. Ya me dirán al final. Entonces, un poquito de paciencia porque no es lo mío. De hecho, la gran lectora de casa es Claudia, mi mujer, ella es la que lee, y sobre todo novelas, y yo pues tengo de formación profesional, y entonces leo más bien periódicos, más bien información, debates, y en mi tiempo libre leo de viajes, porque es mi gran fotografía y esas cosas. Entonces, pero de inmediato me enganché con tu novela, primero porque se lee muy fácil, va muy fácil, está basada en hechos reales, y retrata la historia de una familia, pero también la historia de un pedazo, una parte de la historia del país, de Argentina, y lo que le ocurre a esta familia y al entorno de la familia, pues explica un poco lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Argentina después y lo que está ocurriendo hoy en día. Y un poco es un poco la historia de América Latina, aunque México ha tenido una historia distinta, muy distinta, diría yo, incluso a Argentina. Al final parece que nos estamos pareciendo más en estos últimos años de lo que, por ejemplo, en los 80s, que es el momento de quiebre, 70s, 80s. ¿Quién? ¿México y Argentina? México y Argentina en los 70s y 80s éramos muy distintos. México tuvo el privilegio
de no sufrir ninguna dictadura militar, cuando el resto de América Latina lo sufrió. Y eso nos marcó de distinta manera. Eso no quiere decir que fuéramos un país plenamente democrático, pero sí no pasamos por las dictaduras militares desde la Revolución Mexicana, que es de principios del siglo XX. Entonces, eso nos distingue. Y por supuesto, seguro todos lo saben muy bien, la distancia física, geográfica entre México y Argentina es mayor a la que hay entre México y España o Argentina y España. Es un continente muy grande que tiene una historia común, un origen común, un idioma común, pero que han tenido siglos XIX y XX muy distintos. Y eso la música, obviamente, el arte, el teatro nos reunía, pero tenemos una historia muy común. Y no deja de ser peculiar que ahora, en los últimos 10 años, nos estemos pareciendo mucho más México y Argentina, donde nos hemos encontrado en el populismo, por llamarlo de alguna manera. Pues estáis pareciendo más políticamente. Políticamente. Pensaba que decías... No, cada quien tiene su historia y son pueblos muy distintos, incluso étnicamente distintos, las mezclas fueron diferentes. La historia, fuimos colonia española, pero colonias muy distintas. Pero en tu libro, como tú bien lo dices, además de retratar la historia de una familia, que es la historia de muchas otras familias, incluyendo la nuestra, la y la mía, migrantes, le pones una cara humana a un fenómeno que es el de la migración. Y es un fenómeno que ahora está bajo ataque políticamente, lo está notando. Es un fenómeno que está siendo utilizado por los políticos, está siendo utilizado con un discurso de odio, cuando es un derecho humano y es la historia de la humanidad. Y tu trabajo, además de ser una obra literaria con mucho valor por sí misma, creo que tiene ese elemento muy importante de ponerle cara humana al migrante, en vez de ese abstracto, contingente abstracto que va y viene por el mundo. Obviamente hay una gran diversidad de migrantes y una multitud de razones para emigrar, pero al final hay factores comunes, y es además de que el migrante va en busca de una vida mejor y suele vivir una vida mejor, las sociedades que reciben migrantes se enriquecen con la presencia con la llegada de migrantes de nuevas culturas, y creo que ese es un mensaje que hay que repetir en esta mesa y allá afuera en las campañas políticas en el mundo entero, porque lamentablemente lo que empezó siendo un fenómeno aislado se ha ido extendiendo, y entonces los Trump y la derecha populista en Europa, en muchos países, incluso la India, el Modi de India, han venido utilizando la migración como un discurso político para posicionar y atacar. Y creo que eso hay que reivindicarlo. Y insisto, tu novela, como muchos otros trabajos, pero la tuya en particular, le pones a cara humana que a mí me parece que es muy importante. Sí, y por lo que dices, me lleva un poco a pensar, cuando yo preparaba la novela, cuando estaba en toda la fase de documentación que tú dices, ahora está siendo muy utilizado por los políticos, pero en realidad cuando yo empiezo a trabajar, porque esta novela empieza de entrevistas a las protagonistas, ¿vale? Imaginaos, más de 70 horas entrevistando a una madre, a una hermana y a 2 hijas por separado. Y cada una me cuenta su historia y vamos saltando en los años, ¿no? Estudios y se inventan historias y se caen historias, y entonces me parece que es muy refrescante, como
conocer la historia de una familia, y lo digo con Mira, yo voy a decir respeto, una cosa. cualquiera, una familia media. Cuando coges la novela, al final yo me peleaba, bueno, no me llegué a pelear, pero con la editora hablábamos de si era conveniente poner la bibliografía que yo había utilizado o no. Al final decidimos ponerla. ¿Por qué? Porque yo soy valenciana y me pasó que conocí a una argentina, cuando ya la novela ya existía, que es la madre de un compañero mío de un máster. Ellos son argentinos, ella vive en Buenos Aires, y ella casi me faltó al respeto. Y me atacó porque yo, ¿por qué me había yo atrevido a hablar de su país? Y lo que quiero decir es que imaginaos en 12 años la documentación que yo he tenido que leer, bueno, no lo imagináis porque podría no haberla leído, pero yo sé la que he leído y por eso está ahí, porque así se puede recordar. Y una de las cosas que hice, que no está ahí, obviamente, fue, dije, voy a hacer como un benchmarking de buscar si había novelas de historias diarias a lo largo de los años que yo abordo, que en realidad son todos, porque esta historia empieza en 1880, vamos a asistir a la creación de Buenos Aires como ciudad, y tú vas a ir viendo todo lo que dieron los bisabuelos, los abuelos, los padres, las hijas. Yo no encontré nada. O sea, existen muchos textos que hablan de yo fui torturado, mi familia fue secuestrada. Existe mucho focalizado en la época de la dictadura, pero yo no encontré. Y si hay alguna, puede que haya alguna, pero que recoja, a ver, sería mucha casualidad, que recoja toda una tradición. Y luego está la particularidad de esta novela. En esta novela el peso lo tiene la nacionalidad libanesa, porque hay unos bisabuelos libaneses, que eso impregna la cultura, algunas traen. Perdón, hay que recordar que Líbano fue protectorado francés. El Líbano, perdón. Pero hay peso libanés, luego hay peso italiano, porque la abuela era italiana, de Piamonte. Entonces, ¿eso dónde se traduce? Lo vais a ver en las recetas que comen, en lo que cocinan. Y a mí, como me gusta un poco la cocina, pues me gusta recrearme cuando en esos momentos familiares, porque además son bonitos, porque me regalaban momentos donde había, que decías, aquí se merece detenerme en ver cómo se elabora este plato y vamos a acabarlo. Y quien coja la novela lo va a poder cocinar. Hay peso de la cocina tucumana, porque hay una abuela paterna que es de Tucumán, que es la que les hace las humitas en chala, que yo no he probado. Española, claro. Bueno, pero que estuvo en Tucumán. Le quiero hacer una pregunta, Gisela. Sí. ¿Puedo? Mejor, preguntas cruzadas, maravilloso. ¿Qué te produjo después de haber sido editado el libro? ¿Qué cambio hubo, si hubo un cambio para ti, el saber que tu historia está contada en un libro, tu historia y la de tu familia? Es decir, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No pasó nada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Si está bien reflejado lo que escribió Maite. Bueno, yo lo he dicho en algún momento, ¿no? En las presentaciones que acudo, y lo he dicho en algún momento, que yo soy psicoanalista. Entonces yo le decía a Maite, yo estoy acostumbrada a hablar de mi vida en el diván, ¿no? Y a escuchar vidas de otros, pero cuando pude leer el libro no era mi vida hablada en primera persona con una interpretación subjetiva. Una subjetiva es como, o sea, cómo veía yo mi mundo. O sea, este es mi mundo, el de mi madre, el de mi hermana, construido de acuerdo con una lógica. Entonces esa lógica periodística a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Primero porque lo que creo que dice todo el mundo de tu libro se me hizo muy fácil. Entonces dije, será porque es mi historia, ¿no? No, lo dice todo el mundo. Me vi reflejada y a la vez me vi sorprendida por cosas que desde otros lugares me dieron otra visión de las cosas. Y se me hizo difícil. Entonces también se lo dije a Maite. Pensé que en mi vida conocía todo, pues no conocía todo. Hay cosas que no conocía y hay cosas que representaban. ¿Fue como ir al diván? De otro lugar. De otro lugar. Una reinterpretación distinta y que a mí me movilizó, y cada vez que lo hablo me moviliza, porque no es lo mismo. No es lo mismo leerte que
que pensarlo, recordarlo, hablarlo con tu familia, es igual. Es que hay muchos matices que van saliendo cuando vamos hablando, nos van preguntando y te vas dando. Una de las cosas a las que yo me di cuenta mucho después fue, claro, es que Gisela ha contado su historia, pero ella no sabe cómo vio esa misma historia su madre o su hermana. Y entonces ella ha leído, porque ¿quién de nosotros sabemos lo que pensaba nuestra madre con 30 años, con 25, con 28, con recién parida? No tiene ni idea, porque no hay tiempo material para que nos lo cuente o ganas, simplemente. Y claro, yo creo que tiene que haber sido eso muy intenso, ¿no? Sí, yo le dije que ella nos hizo un regalo. Ella dice que nosotros le hicimos un regalo a ella y yo digo que ella nos hizo un regalo a mí y a mis hijas y seguramente a los hijos de mis hijas y hay un legado que creo que es muy importante. Entonces, esa historia, eso moviliza, se une a otros elementos y dan que empiece este proyecto. Cuando yo en el 2015 lo cierro, me pongo a leer, no encuentro la inspiración, en el 2018, digamos que ese suceso devastador está relacionado con la muerte, ¿vale? En el 2018 me cuentan que una amiga de mi edad acaba de morir. Yo no sabía ni que estaba enferma y ella estaba enferma, nunca la había contado, por lo que fuera, la chica no lo quería. Bueno, pues ese mismo día yo tuve que abrir el ordenador y empezar a escribir. ¿Por qué? Tú me lo explicas. Llevábamos dando la inspiración, pero ¿qué ves? Pero vamos, que eso sea tan... Porque reeditó el comienzo del libro. Ya, pero yo digo, ¿cómo? A ver, es verdad que como había llevado 15, 16, 17, 4 años leyendo cosas, además textos que eran para darle un ritmo diferente, para nosotros como aprender, ¿no? el ritmo de los guiones, muchas cosas. Supongo que ahí coincidió que estaba ya todo maduradito, pero yo no encontraba la inspiración, ¿no? Y de repente pasa eso, Gisela, era un domingo, a mí me llega un WhatsApp de, oye, que fulanita se ha muerto. Y yo a la media hora me veo escribiendo, y digo, ¿pero cómo puede ser? Claro, yo sé que empecé con tanto dolor y con tanta, que supongo que hubo una conexión ahí, ¿no? Bueno, porque uno necesita sublimar las pérdidas. Qué mejor que poder hacerlo escribiendo, pintando, haciendo música. Sí. Desde luego, el escribir sana. Yo todavía no he leído tu libro porque cuando estoy en Francia leo en francés, cuando estoy en España leo en español y tu libro se quedó en Francia. Es que ellos viven entre una ciudad, eso París Pero, ¿cómo arreglaste el problema de mezclar la documentación con testimonios personales? ¿Cómo fue? Lo que yo hacía era, para mí la importancia era la historia de ellas. A mí yo no iba buscando contar la historia de Argentina. Yo estaba contando la historia de una familia. Lo que pasa es que yo iba avanzando en los años y su historia se cruzaba con la historia del país. Entonces, porque yo necesitaba contextualizar, porque claro, si la madre que le gustaba mucho salir y en el buen sentido de la palabra vivir y exprimir la vida, de repente no podía porque había un toque de queda, yo tengo que saber por qué y tengo que saber qué está pasando. Entonces, ellas me llevaban a la historia. ¿Y por qué eres periodista? Bueno, ahí te sale el periodista. Sí, eso es verdad, porque ahora trabajo con muchos que no son de profesión periodista y te evitan. O sea, lo que es contrastar, a ver, yo siempre digo, cuando ellas me decían que estaban tomando un mate, yo no tenía nada que contrastar, pero si a mí ellas me contaban, su madre por ejemplo me contaba, y aquel día mi padre que salía de comer de casa de sus padres, iba con unas postalitas que ponía a ver a la procesión del Corpus, y como Perón se había enfadado con la iglesia, cogieron a mi padre y a mi tía y los llevaron a la prisión de las a la presión de las mujeres, bueno, uno a las de Devoto y a ellas a las de mujeres, a las de las, ¿cómo se llama? Bueno, Había entonces, dos pabellones. si a mí me cuenta eso, yo no me lo tengo que creer. Yo digo, vamos a ver, me voy a la historia y digo, ostras, es verdad. Perón se enfadó, tuvo un conflicto con la iglesia, todo que la etapa anterior había estado muy a favor de ella y prohibió la procesión del Corpus.
Y entonces su familia acabó en la prisión por llevar unas postalitas. Era como